Mientras la pobreza baja en México y en Brasil, Javier Milei continúa aplicando de manera muy exitosa su plan de gobierno, solo que su objetivo es el contrario: aumentar la pobreza tanto como sea posible y concentrar la riqueza en manos de un puñado de empresarios cercanos al gobierno. ¿Qué hizo ahora? ¿De qué se trata esta vez? Bueno, presentó un proyecto de una reforma laboral que recorta derechos a los trabajadores y aumenta los privilegios de la patronal. Como siempre ocurre en estos casos, el caramelito viene envuelto con palabras que suenan muy bien: modernizar las relaciones laborales y terminar con la industria del juicio. Esa expresión, la industria del juicio, es clave. Los medios de comunicación corporativos vienen machacando con un loop que lleva décadas. Industria del juicio, industria del juicio, industria del juicio, repiten como loros y no se cansan. Dicho que hay que terminar con la mafia de la industria del juicio laboral. El tema laboral, prioridad, terminar con los juicios laborales, con la industria del juicio. Prácticamente la mitad de los empleados son informales. Esto hay que cambiarlo. Vamos a atacar la industria del juicio que destruye empleos y empresas. Argentina definitivamente necesita modernizar su sistema laboral, de modo tal que hoy, que tiene 6 millones de personas en el sector formal y 8 millones en el sector informal, se convierta en un mercado de 14 millones. Acabar con la industria del juicio. De la industria del juicio laboral. Industria del juicio. Qué fuerte ver al capo Bastone Macri quejarse de la mafia. Sí, tanto machacan y machacan y machacan. Vamos entonces a ver de qué se trata esta famosa industria del juicio. El Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo de la Universidad de San Martín presentó un documento titulado Una reforma de regresión laboral, donde realiza un análisis de la propuesta del gobierno. Lo primero que podemos ver allí es que la industria del juicio simplemente no existe. El 88% de las desvinculaciones laborales no son factibles de ir a juicio. Son por renuncias, finalización del contrato de trabajo, del periodo de prueba o por jubilaciones. Solo el 12% de las desvinculaciones laborales, las que se deben a despidos sin causa, pueden terminar en juicio y no todos llegan a esa instancia. El segundo mito que cae según las estadísticas es que los juicios son una pesada carga para las empresas. La alta rotación que presenta el mercado de trabajo en Argentina muestra que el 78% de los trabajadores llevan menos de 2 años en su puesto. Solo el 10% tiene una antigüedad mayor a 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la mayor parte de los despidos, por así decirlo, son baratos. Trabajadores con poca antigüedad que en caso de ganar un juicio cobrarán una indemnización pequeña. Empezamos bien, una reforma laboral basada en premisas falsas, nada que sorprenda demasiado viniendo del gobierno del peluca Milei, siempre fiel al mandamiento que dice mentí, mentí, que algo va a quedar. ¿En qué consiste la reforma? ¿Qué propone? Su objetivo es aumentar la asimetría entre trabajadores y empresarios. Veamos en concreto cómo lo hace. Actualmente existen los convenios por actividad y los convenios por empresa. Los convenios por actividad fijan un piso de derechos que rige para toda la rama y que deben cumplir todas las empresas. Los convenios por empresa rigen la relación entre la patronal y los trabajadores de una empresa en particular. Veámoslo a través de un ejemplo: la industria metalúrgica. El sindicato, la UOM, Unión de Obreros Metalúrgicos, firma un acuerdo con la Cámara Empresarial del sector. Ese acuerdo rige para todas las empresas y establece un piso. Luego, en una empresa en particular, el sindicato puede negociar un acuerdo más beneficioso que rige solo para esa empresa. De esta forma, los trabajadores de una multinacional, por ejemplo, que tiene capacidad económica para garantizar más derechos, reciben beneficios que no tendrán los trabajadores de una pyme que no podría cumplir con ese acuerdo. Con la ley actual, el convenio por empresa es válido si mejora el convenio por actividad. Con la reforma propuesta por Milei, el convenio por empresa es válido aun si rebaja los derechos establecidos en el convenio por actividad. ¿Qué se logra de esta manera? Atomizar y fragmentar la negociación colectiva. Si los trabajadores de una empresa son débiles o no están organizados, la patronal puede impulsar un convenio que elimine derechos adquiridos. La empresa se beneficia porque su contraparte en la negociación deja de ser un sindicato fuerte
fuerte, nacional, como lo es la UOM, y pasan a ser sus propios empleados a los que puede fragmentar, dividir y vencer más fácilmente. La atomización, la desarticulación del poder colectivo de los trabajadores que contiene la propuesta enviada por Milei prevé incluso bajar un escalón más y habilitar una negociación individual, recurriendo otra vez a estas palabritas que suenan bien. El proyecto habla pues de un salario dinámico y variable. ¿A quién no le gustaría tener un salario dinámico y variable? Bueno, si el dinamismo y la variabilidad son para arriba, yo me apunto. Ya, pero no es lo que quiere el Jabo. El proyecto estipula la posibilidad de un salario dinámico por mérito y rendimiento, pero establece que el empleador puede modificarlos o incluso eliminarlo de manera unilateral. Lo que hoy es un derecho puede transformarse en algo parecido a un acto de beneficencia por parte de la patronal. Menos mal que ando acá dando vueltas por México. Tienes muy buen timing, Marco, por suerte. Una de las guindas del proyecto es el fondo de cese, es decir, para los despidos. Mediante este fondo, el Estado argentino, en lugar de financiar la creación de trabajo, financia su destrucción. Suena raro, pero no es cosa mía. La cuestión funciona así. El 3% de los aportes patronales que hacen las empresas será destinado, no a Karina Milei, no, será destinado a este fondo para despedir empleados. Pero para no aumentar lo que deben pagar las empresas, el Estado resigna recaudar ese mismo 3% que se calcula que alcanza los $2.500 millones anuales. $2.500 millones menos que se destinan, por ejemplo, para pagar jubilaciones y que terminan en una caja destinada a despedir trabajadores. Otro ataque ya para reducir el menguado poder de los trabajadores se da a través de la limitación de derecho a la huelga. En la actualidad, ese derecho está limitado para los servicios esenciales, que son aquellos que podrían poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población. El ejemplo paradigmático sería un hospital. Actualmente, los trabajadores que tienen limitado su derecho a huelga son 470.000. Con la nueva legislación pasarían a ser 2,9 millones. Del 7% de los trabajadores en blanco del sector privado pasarán a ser el 47%. Actividades como los trabajadores bancarios, los siderúrgicos, la educación o el transporte marítimo, que a todas luces no son actividades esenciales, pasarán a considerarse así y tendrán restringido su derecho a huelga. Otro punto llamativo es que el Estado se reserva la potestad de fijar un techo a los aumentos salariales, aunque hayan sido pactados por las empresas y los sindicatos. La reforma habilita que el Estado no homologue un acuerdo en caso de que el aumento salarial genere distorsiones económicas graves. ¿Ven? Ahora resulta que los salarios pueden generar distorsiones económicas graves. Me pregunto si no serán las ganancias empresariales las que generan distorsiones económicas graves. Ah, pero claro, eso no se puede limitar porque sería un ataque intolerable a la libertad del mercado. Otro punto que revela la intención de la reforma se refiere a los trabajadores de plataformas. Como decíamos al principio, la excusa es modernizar las relaciones laborales. Si hablamos de modernizar, lo primero que se me viene a la cabeza son estas nuevas modalidades de trabajo surgidas a partir de plataformas tecnológicas, formas de trabajo que antes no existían, que ahora sí que se encuentran pues en un vacío legal y que no están reguladas. ¿Y qué prevé la ley para estas plataformas, Ina? Cuéntanos. Nada, simplemente convalida la precariedad a la que están sometidos estos trabajadores y los excluye del nuevo proyecto de ley. Los trabajadores de plataformas continuarán como están hasta el día de hoy, sin derechos laborales, sin aportes a la seguridad social, sin vacaciones y sin derecho a una licencia por enfermedad con goce de sueldo. El proyecto de reforma de la ley laboral de Javier Milei tiene claro su norte: darle más poder a los empresarios y reducir el de los trabajadores. Lo mismo hicieron en la dictadura militar y los gobiernos de Carlos Menem y Mauricio Macri. Con la promesa de modernizar el país, multiplicaron exponencialmente el desempleo y el trabajo en negro. ¿Sabes lo que me gustaría, querida Ina Finogenova? Conocer al buen hombre, el muchacho que escribió esta reforma.
Te lo presento, querido Marco Teruggi. Se llama Julián de Diego y ahí lo puedes ver. O también tenemos esta otra versión, Julián de Diego, el estudio de abogados de Diego y Asociados. Es uno de los más importantes del país en materia laboral. Obviamente trabaja para la parte empresarial. Ayer por la noche me preguntaba si existiría algo más indigno que ser abogado laboral por la parte empresarial. Esta mañana, cuando me levanté, encontré la respuesta. Más indigno es ser abogado y escribir la reforma laboral que le quita derechos a todo un país para otorgarle privilegios a una banda de multimillonarios con fortunas mal habidas. América Latina no es la región más pobre del mundo, pero es la región más desigual, donde la diferencia entre los que mucho tienen y los que poco o nada tienen es mucho mayor. Mientras no logremos resolver el tema de la desigualdad social, del acceso a una vivienda digna, del acceso al agua potable, a cloacas, etcétera, entonces vamos a estar en una situación de mayor vulnerabilidad para el VIH y para muchas otras epidemias, como ha pasado con el COVID-19, por ejemplo.